Buenas tardes. Bueno, adoptando una modalidad diferente para la clase de hoy, hemos optado por grabar un video con un tema que es relativamente breve, pero que no deja de ser una cuestión de examen. Por eso queríamos hacerles llegar algunas observaciones más allá del estudio que ustedes individualmente puedan ir haciendo. Vamos a hablar ahora sobre la sentencia judicial, como esta etapa que nosotros colocamos por fuera del proceso, porque según la teoría que sostiene la cátedra, el proceso implica el inicio de una acción, toda su tramitación hasta su finalización, y de ahí en más empezaría la etapa en la que el juez emite su dictamen o su sentencia, en este momento donde el juez deja de ser un espectador para convertirse en un verdadero actor y emitir un resultado, una solución o resolución del conflicto que le fue llevado a conocimiento. Por eso nosotros decimos que la sentencia es el objeto al que apunta todo proceso como una manera de terminación y se coloca por fuera. Lo ponemos por fuera, vieron que nosotros dibujamos la línea temporal y luego de la línea temporal inmediatamente afuera colocamos a la sentencia. Es el proceso, el medio por el cual nosotros llegamos a este resultado, a esta sentencia, que es la solución que nos daría quien ejerce el poder jurisdiccional para un conflicto que le fue llevado a conocimiento. ¿Cómo le fue llevado a conocimiento? A través de una acción que contiene una pretensión y está documentada en una demanda, generando una reacción en el demandado que puede optar por diferentes maneras de defenderse, una acreditación de esos hechos con los medios probatorios que nosotros también ya estudiamos dentro de esta materia, y finalmente una conclusión final. ¿Qué hacemos en la conclusión final? Que también se conoce como alegato. Hacer un resumen de lo anterior y decir, bueno, miren, yo en la demanda afirmaba esto, lo confirmé con este medio probatorio, con lo cual yo tenía la razón o tenía justificación para poder confirmar este hecho. Por eso es que debe emitirse una sentencia favorable. Siempre la pretensión, tanto de quien acciona como de quien reacciona, es la obtención de una sentencia favorable a su afirmación, sea acción, sea reacción. Pero siempre uno solicita y pide a la autoridad que se expida de manera favorable a su punto de vista. La palabra sentencia define tanto el acto jurídico de emitir ese dictamen, ese acto jurídico procesal de emitir la sentencia, como el documento en el que se contiene. O sea, dictar sentencia o la sentencia, que definen dos actividades diferentes, se individualizan con el mismo término. Por eso es que nosotros desde la cátedra reconocemos dos acepciones. Una acepción amplia, que implica toda actividad mediante la cual el juez resuelve las peticiones de las partes. Reitero, toda actividad mediante la cual el juez resuelve las peticiones de las partes, o bien un concepto más restringido que la define como aquella actividad del juez mediante la cual resuelve una cuestión incidental, que puede ser sentencia interlocutoria, o resuelve el litigio, que es la sentencia definitiva. Estas son las dos maneras de considerar a la sentencia, como que toda actividad del juez es una sentencia, o bien solo la que resuelve el conflicto o una cuestión incidental que se planteó dentro del proceso. Naturaleza jurídica, como todo acto jurídico y en este caso procesal, la sentencia tiene una naturaleza jurídica y Alvarado lo define como un acto de normación, de emitir una norma. Este acto lo realiza el juzgador en función de lo pretendido, lo resistido y lo confirmado por las partes. Todo ello tiene que estar inmerso o encuadrado dentro de una norma jurídica preexistente, general y abstracta. Y dentro de esa norma, en base a los hechos que
cada uno le relata y en base a los medios confirmatorios que se traen al proceso, dentro de esa norma se encaja la conducta de las partes. Por eso se dice que se emite una norma jurídica particular para quienes participan de este proceso. La sentencia, como característica para su validez, debe estar debidamente motivada. Esto significa que tiene que tener un razonamiento que lleve al juez a adoptar esa decisión y explicando por qué se arriba a ese resultado. Entonces, esta norma jurídica general que nos da el derecho, que nos traen los códigos, se adapta a los hechos que se llevan a conocimiento del juez y se elabora una norma jurídica concreta para las partes intervinientes, posterior a los hechos que le dieron origen al proceso, particular para ese caso y no para otros, y razonada porque necesita un fundamento que le dé validez necesaria y que exponga por qué se llegó a ese resultado y no a otro. Entonces, esta motivación nos lleva a emitir una norma concreta para las partes intervinientes, posterior a los hechos que le dieron origen, particular para ese caso cierto y determinado, y razonada por el procedimiento intelectual que tiene que llevar adelante el juez para poder emitir esa sentencia. Se suele decir, esto es, bueno, algunos autores no lo ven de esta manera, pero para la cátedra solemos decir que esta sentencia se encuentra sujeta a aceptación por ambos interesados. ¿Por qué sujeta a aceptación? Porque puede ser cuestionada y puede ser revisada en una instancia posterior. Pero este es el tema que vamos a ver la semana próxima. Bien, una vez que tengo emitida esta sentencia, ¿cómo las podemos clasificar? Esto sería clasificación de la sentencia. Sentencia, por un lado hay dos grandes distinciones que son la sentencia definitiva o la interlocutoria. Definitiva es aquella que resuelve el litigio, acogiendo o rechazando la pretensión, sea de manera total, sea de manera parcial, no importa. Definitiva resuelve el litigio. Y la interlocutoria resuelve cuestiones incidentales o accidentales. ¿Qué sería una cuestión incidental? Una discusión que se plantea dentro del proceso que tiene relación con el tema debatido, pero no necesariamente con el resultado. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Supongamos que alguien cuestiona la validez de una notificación. Entonces, se tiene que abrir como un paréntesis dentro del proceso, se evalúa si esa notificación estuvo bien realizada o no, y en definitiva, quién tenía la razón, quién la cuestionaba o quién la defendía. Y en base a eso se emite una sentencia que se llama interlocutoria, porque resuelve un incidente que se plantea dentro del proceso, pero no así el resultado final. Vamos entonces, dentro de los dos grandes grupos, tenemos definitiva o interlocutoria, vamos a clasificar dentro de las sentencias definitivas cómo se dividen a su vez estas sentencias definitivas. La primera subdivisión es sentencia definitiva estimatoria. Esto significa que acoge totalmente la pretensión. Todo lo que el actor pedía o el reconveniente pedía es acogido en la sentencia, dándole el resultado del pleito de manera favorable. Esta sentencia definitiva estimatoria a la vez puede ser declarativa, que son aquellas que tienen por objeto la declaración de existencia de un derecho, que puede ser meramente declarativa, positivas o negativas. O sea, yo simplemente digo, miren, yo tengo esta situación fáctica y quiero que se declare inmersa dentro de esta legislación. O sea, solamente se declara que un determinado hecho existe en base a tal o cual derecho. Estas son acciones que nosotros en la práctica encontramos como meramente declarativas, o acciones mere declarativas. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Bueno, supongamos,
vamos a un proceso laboral, por decirlo, no corresponde a la materia, pero vamos a dar un ejemplo que sea más práctico. Existe una actividad que puede ser el transporte de mercaderías. Entonces, nosotros, ¿cómo consideramos el transporte de mercaderías? ¿Como una actividad de comercio o como una actividad de transporte y por ende de transporte en camión, supongamos? Bueno, frente a esa incertidumbre podemos presentarnos ante un juez y decir, mire señor juez, yo quiero que en base a estos hechos se considere que la actividad que yo realizo se queda inmersa en aquellas comprendidas para el transporte de cargas. Por ejemplo, yo pasaría a ser considerado bajo el convenio colectivo de trabajo de camioneros, o bien puedo decir lo contrario. Mire, señor juez, yo quiero que mi actividad sea declarada como empleado de comercio. Entonces, existe una cierta incertidumbre sobre el derecho a aplicar y yo simplemente solicito al juez que declare que los hechos que yo le llevo a su conocimiento sean considerados dentro de esa norma jurídica. Simplemente eso. No quiero más que me declaren un derecho, sin otra pretensión diferente. Dentro de la sentencia definitiva estimatoria, vamos a una segunda clasificación, que son las sentencias condenatorias. Estas son las que imponen el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Estas son las que, bueno, el típico ejemplo que nosotros damos, reclamo el cobro de una suma de pesos. Bueno, la sentencia definitiva estimatoria condenatoria obliga a quien es demandado a pagar la suma de pesos que debe. O sea, se da una suma de dinero. O, por ejemplo, hacer, pintame la pared que no me pintaste. Estas son las condenatorias. Dentro, nuevamente seguimos, definitiva, estimatoria, constitutiva. Una tercera subclasificación, que son las que crean, modifican o extinguen un estado jurídico. Pueden ser, por ejemplo, las declarativas de familia, sentencias que declaran algún derecho en familia, divorciado, alguna acción de filiación, modifican algún estado jurídico de la persona y por eso se llaman constitutivas. Dentro nuevamente de esta misma clasificación, definitiva, estimatoria, mixta, acá encontramos aquellas que aspiran a la constitución de un nuevo estado jurídico y como tengo ese nuevo estado jurídico, además condenar a cumplir una prestación positiva, por ejemplo la responsabilidad civil. O sea, primero me declaran que yo soy culpable de haber actuado con negligencia frente a la conducción de un automóvil y como actué negligentemente, además me condenan a pagar una indemnización. Por eso se llaman mixtas, porque primero se declara la existencia de un determinado hecho o derecho y después se agrega en base a eso una condena. Y finalmente, dentro de las definitivas estimatorias, tenemos a las cautelares que se dictan en base a una petición unilateral para proteger a una persona, asegurar la realización de un bien o la producción de un medio probatorio. ¿Cómo sería esto? Sentencia cautelar, una prisión preventiva, no un proceso penal. O sea, cautelarmente yo estoy protegiendo a una persona de que escape a un proceso penal determinado, de que se encuentre en libertad y por encontrarse en libertad se fugue y no se pueda hacer un proceso en su contra. Por eso son cautelares. O bien yo aseguro que una prueba no se pierda con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, una marca que pueda quedar en la calle después de un accidente. Entonces, cautelarmente solicito la producción de esa prueba y la sentencia que la resuelve se considera una sentencia cautelar. Bien. Entonces, dentro de las sentencias definitivas estimatorias, subclasificamos en declarativa, condenatoria,
constitutiva, mixta y cautelar. Esas son las 5 subclasificaciones. Pasamos ahora a la sentencia definitiva desestimatoria. Desestimatoria es, contrariamente a lo que pasaba en el apartado anterior, rechaza totalmente la pretensión demandada. No le hace lugar a ninguna de las peticiones que el actor hizo dentro de la acción que llevó a conocimiento del tribunal. Dentro de las definitivas, nueva subclasificación, desestimatoria, ya lo dijimos recién. Estimatoria es la que analizamos antes, ahora le agregamos la mixta, sentencia definitiva mixta. Acoge parcialmente la pretensión reclamada y parcialmente la defensa del demandado. O sea, es como que cada uno ganó un poco y perdió un poco. Es cuando se hace lugar parcialmente a la acción de la parte actora, por ejemplo. Si reclamo a lo mejor 5 rubros, me hacen lugar a 4 de ellos, o a 3. Y en los otros 2 acogen la defensa del demandado. Es muy frecuente que esto pase en la práctica, por eso es una categoría de sentencia, esta mixta, que se ve bastante seguido en la emisión de los dictámenes por parte de los tribunales. Y finalmente, dentro de las sentencias definitivas, encontramos a la desestimatoria de la instancia. ¿Qué diferencia habría con la desestimatoria? Que en este caso pone fin a la instancia, o sea, pone fin al proceso, pero puede dejar subsistente el conflicto, de manera que se puede iniciar nuevamente. Esto sucede, por ejemplo, si se resuelve la caducidad del proceso, que es, bueno, cuando el proceso no se puede continuar tramitando válidamente porque transcurrió un cierto tiempo, la sentencia desestimatoria de la instancia dice, no, mira, este expediente ya se produjo la caducidad. Ahora, si todavía yo tengo posibilidad, por el derecho de fondo, de volver a iniciar una acción, puedo hacerlo. Sin embargo, esta sentencia ya puso fin a este proceso. Bien, entonces, dentro de la sentencia definitiva, estimatoria, desestimatoria, mixta y desestimatoria de la instancia. Esas son las 4 subclasificaciones de la sentencia definitiva. Pasemos ahora a la sentencia interlocutoria, que era lo que hablamos hace un momentito sobre la primera distinción que hacemos, definitiva e interlocutoria. Bueno, vamos a analizar ahora la interlocutoria. Resuelve cuestiones incidentales o accidentales, lo decíamos hace un momento, y tenemos 2 maneras de evaluar esto. La primera es la sentencia interlocutoria que resuelve con fuerza de sentencia definitiva. Son aquellas que resuelven excepciones. Recuerdan que una de las maneras de reacción del demandado era la excepción. No solo la simple negación, sino también que podía excepcionar. Y estas excepciones resuelven el proceso ordenando el archivo de la causa, la aceptación de una recusación, la aceptación de una falta de personería, cualquier motivo que le dé lugar al juez para interrumpir el proceso, y lo resuelve de manera similar a una sentencia definitiva, porque ese proceso se termina. Puedo luego subsanar alguna cuestión y volver a continuarlo, pero esa sentencia tiene ese carácter. Sentencia interlocutoria con fuerza de sentencia definitiva. Segunda posibilidad, la sentencia simplemente interlocutoria, que son todas aquellas que deciden exclusivamente acerca de incidentes relativos al desarrollo del debate procesal. Como decíamos también hace un momento, el ejemplo de la notificación, la que resuelve si una notificación fue practicada en tiempo y forma o en definitiva fue nula, esa sentencia es simplemente interlocutoria. Clasificación de la sentencia, entonces, 2 grandes grupos, definitiva e interlocutoria. Dentro de la definitiva, estimatoria, desestimatoria, mixta y desestimatoria de la instancia. A la vez, dentro de la estimatoria, declarativa, condenatoria, constitutiva
mixta o cautelar. Eso por una parte. Segundo gran grupo, interlocutoria, simplemente interlocutoria, o bien con fuerza de sentencia definitiva. Esas son las clasificaciones que nos hace el autor que nosotros seguimos en la cátedra sobre la emisión de la sentencia. ¿Cuáles son las características que nos permiten clasificarlas en uno u otro grupo? Bien, vamos a los presupuestos de la sentencia. Presupuestos de la sentencia son esas características que tienen que encontrarse presentes para que podamos emitir una sentencia válida y que esa sentencia sea efectivamente una sentencia y no sea otra cosa. Por una cuestión de razonamiento, hay un supuesto precedente, que es la existencia de un proceso legítimamente tramitado por un juez. O sea que sí o sí necesito una sentencia que derive de un proceso. O sea, primero tramito el proceso y como consecuencia de eso, de ese supuesto precedente, emito la sentencia. Con su presupuesto consecuente, las partes lo obtienen con la eficiencia y la eficacia del acto. ¿Qué significa esto? Que el acto emitido, o sea, la sentencia emitida, es válida en sí, o sea, contiene los requisitos de forma necesarios para poder tener validez frente a las partes intervinientes, y a la vez la eficiencia tiene que ver con el contenido de la sentencia. Que el contenido sea una relación directa de lo que las partes solicitaron o resistieron y por ende tenga coherencia para emitir un resultado. Los presupuestos actuales o coincidentes hacen a la eficacia interna o externa. La eficacia externa es la legitimidad del acto. Como analizábamos hace un ratito, serían quién emite la sentencia, cuándo, por qué, si es la persona que tiene que hacerlo o no, si efectivamente tiene la competencia o no. Y los internos hacen a la formalidad del acto, tanto en lo que se refiere a su emisión, redacción, las partes en que debe estar dividida, la firma de la sentencia y la efectiva solución del conflicto. Y a la vez debemos evaluar acá, como presupuesto también coincidente, la posibilidad que tiene el acto jurídico sentencia de poder resolver el conflicto para terminar con ese litigio. Entonces, presupuesto precedente, consecuente, actuales o coincidentes. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? ¿Qué va a pasar después de la emisión de esta sentencia? La sentencia, una vez que adquiere carácter definitivo, resuelve el conflicto, ya no se puede volver atrás sobre esto, o sea que adquiere el carácter de norma jurídica particular y definitiva. Posee además carácter ejecutorio del mandato contenido en ella. Es la diferencia que siempre hacemos con el arbitraje. El arbitraje no tiene posibilidad de ser ejecutado si no es por un juez. O sea, el árbitro no lo puede ejecutar por sí mismo, sino que debe recurrir a un juez. Y además tiene el efecto de adquirir la calidad de caso ya juzgado. ¿Por qué Alvarado hace diferencia entre cosa juzgada y caso ya juzgado? Es una distinción medio académica, pero significa que una vez que se emitió una sentencia sobre un determinado tema y sobre determinadas partes intervinientes, no se puede volver a juzgar y a evaluar lo mismo. Una vez que hay una sentencia sobre un tema, sea que me guste o no me guste, me haya sido favorable o desfavorable, no se puede volver atrás sobre esto y volver a solicitar la emisión de una nueva sentencia. Entonces, efectos jurídicos de la sentencia son adquisición del carácter definitivo con la solución definitiva del caso, carácter ejecutorio para poder efectivamente solicitar el cumplimiento de este mandato,
mandato, incluso con el uso de la fuerza, y calidad de caso ya juzgado. Esos son los tres efectos jurídicos que adquiere la sentencia una vez emitida. Y finalmente, acá lo que sí debemos hablar es un momentito sobre lo que significa cosa o caso juzgado, que hace alusión a la sentencia de cualquier grado o instancia que ha sido consentida por los interesados, o aquella sentencia que ya no admite recurso en su contra, o sobre la cual se ha celebrado una transacción. Entonces, en estos casos donde ya hay una sentencia que no puede volver a ser cuestionada, o ya me quedé sin posibilidad de recurrirla, o ya me puse de acuerdo en cómo cumplirla, no puede ser sometida a un nuevo juicio o a una nueva evaluación por parte de la misma persona, ni por otro tribunal tampoco, ¿verdad? La existencia de un caso ya juzgado impide que pueda discutirse acerca de un mismo hecho y de la misma imputación jurídica que el actor hizo en base a ese hecho, entre las mismas personas que ya lo discutieron en un proceso terminado por sentencia. Esto es la significación de lo que nosotros entendemos como cosa juzgada o caso ya juzgado. No discutir un mismo hecho en base a la misma imputación jurídica realizada por el actor contra las mismas personas y donde ya existe una sentencia emitida con anterioridad. El tema de sentencia es un tema de examen. Se va a hacer una distinción sobre cosa juzgada y posiblemente sobre la clasificación de la sentencia, por eso ténganlo presente. Es relativamente breve para poder estudiarlo, pero tiene estos pequeños bemoles y estas pequeñas cosas que nosotros les queríamos destacar para la clase de hoy, sobre todo para que lo puedan tener presente al momento de estudiar y si surgiera alguna duda, nuevamente volver sobre esto. Seguimos, bueno, probando esta nueva modalidad donde tratamos de variar un poquito la forma que tenemos de hacer las clases y esperamos que esta explicación, aunque breve, les haya servido como para poder encauzar un poquito el tema y sobre esto evacuar alguna consulta en la próxima clase. Bueno, que estén bien y hasta la próxima.